Bueno, comenzamos Puntos de Vista, ya le anunciamos el tema antes de la pausa, vamos a hablar de economía, varios aspectos que tienen que ver con la economía, varias noticias de la última semana. Nos acompaña Ariel Llévenes, como siempre agradecemos la gentileza, economista, presidente director de Cor Biobío, ¿cierto? Y docente de la Universidad del Biobío. ¿Cómo le va, Ariel? Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. Como decimos aquí, siempre un agrado estar acá junto a ustedes y junto a los televidentes. Muchas gracias. Bueno, comencemos de inmediato a ver el IMASEC del 3,2%, número positivo, mejor registro desde noviembre del 2018. ¿Es para celebrar o no? A ver, convengamos primero en que, dada la circunstancia en la que se nos venían dando los resultados económicos de los últimos meses y dadas las sucesivas revisiones a la baja en las proyecciones que íbamos viendo desde distintos organismos y desde distintas esferas donde se ha dado un consenso de que en realidad el escenario económico está bastante más complejo de lo que se había pensado, es una muy buena noticia, ¿ya? Ahora es una noticia de orden coyuntural, es de un mes muy específico y por lo tanto, por cierto que hay que tener cautela y ir monitoreando estas cifras hacia el futuro, ¿ya? Sobre todo pensando en que lo importante es más bien la recuperación de la inversión. Ha habido también ligeros atisbos de recuperación de inversión, pero no todo lo decisivo que podría ser como para pronosticar que esto va a ser un impulso que va a llevar a un crecimiento mucho más sostenido en el país en los próximos meses. Es un reflejo del momento. Es un reflejo, es un resultado coyuntural de un mes específico, en un momento específico y por lo tanto augurar que viene una recuperación a propósito de este resultado sería bastante aventurado. Ariel, para la gente que no sabe de economía, y la idea es que también conozcan lo que sucede con esta área tan importante, la economía para el país, ¿qué mide el IMASEC? El IMASEC lo que mide fundamentalmente es la actividad económica del último mes respecto de lo que, cómo nos había ido en este mismo mes en el año pasado. Estamos hablando de exportaciones, importaciones, estamos hablando de ventas, consumo interno, ¿ya? Consumo interno, ahí entra toda la actividad comercial, entra toda la industria manufacturera, entra toda la actividad económica interna del país. ¿Pero solo interna o no? No, por cierto ya. Que cuando estamos hablando de exportaciones, nuestra industria manufacturera está bastante volcada al comercio internacional, por lo tanto, en la medida en que también los mercados internacionales mejoran, se nos incrementa la demanda, se nos mejoran los precios y entonces tenemos también una mejor actividad interna. Ese algo, tú decías, coyuntural, quizás no se pueda proyectar si esto va a seguir de esta manera o no, pero ¿se ve algún rumbo en la economía chilena para terminar el año? Ya estamos en septiembre. ¿Debiésemos andar en este promedio? ¿Debiese bajar un poco el IMASEC? ¿Qué prevés tú? Yo tengo la impresión que vamos a cerrar el año con cifras menores al 3%. ¿Menores al 3%? Sí, tengo la impresión porque los meses que quedan son... es poco, primero, lo que queda de año, y en segundo lugar... tendríamos que tener un ritmo bastante más acelerado para superar el 3 promedio de todo el año, ¿ya? Entonces yo calculo que del orden del 2,6 más o menos debiera ser como vamos a cerrar el año, 2,6, 2,8 más o menos. La economía china influye, ¿cierto? Es uno de los principales socios comerciales de Chile. La tensión ha bajado un poco con Estados Unidos, no hemos tenido noticias en los últimos días de que se incrementan los aranceles, de la guerra comercial, pero sí los hay, pero ha bajado un poco la tensión. Más no al interior de nuestro país, donde China está generando polémica principalmente por la opinión que tiene el gobierno chileno con China, por el episodio de la reunión del diputado Belolio con el líder de las protestas en Hong Kong, lo que le contestó el embajador de China en Chile por medio de una carta al Mercurio, ahora una polémica entre Teodoro Rivera, canciller, con Heraldo Muñoz, ya que Rivera hizo una diferencia entre lo que pasa en Venezuela y China, y dejó bien a China y mal a Venezuela. Cuando no hay democracia
En China no hay, gobierna un solo partido, y en Venezuela se dice que tampoco la hay. ¿Pesa tanto lo que pasa con China para Chile, Ariel, que no se pueda tomar una decisión soberana sin que ésta pueda generar consecuencias? A ver, primero yo diría que los episodios puntuales que se producen hoy con China no tienen grandes repercusiones en lo económico, ya en nuestras relaciones económicas con China. Ahora, el peso sí que tiene China como cliente nuestro, como principal demandante de nuestras materias primas sobre todo, por cierto que genera una tensión un poquitito mayor. Pero yo diría que los episodios de los últimos días no debieran repercutir. Son temas netamente políticos, sí. o verbales que quedan ahí. Sí, esa es la impresión que yo tengo. Ahora, lo que sí hay que considerar más bien, yo diría que más que situar este tema en China, Estados Unidos, las tensiones que se pueden producir en los dos o las tensiones que podamos tener con estos socios, yo diría que en los tiempos que corren, y esto va a ser más, creo que va a ser con mayor intensidad hacia el futuro, tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con estas ciertas incertidumbres que vienen de los mercados internacionales o del escenario internacional. Toda vez que la velocidad de propagación de las incertidumbres en el mundo hoy día es mucho más acelerada. Y mientras más avanzadas estén las tecnologías de la información y las comunicaciones, más rápido nos vamos a ir enterando de las distintas incertidumbres que se generan en el mundo y por lo tanto la velocidad de propagación económica de estas cosas es mucho más elevada. Por lo tanto tenemos que, parece que empezar a acostumbrarnos a estos vaivenes internacionales, considerarlo como un dato, pero sí tomar consideración de cómo desde nuestra economía nos situamos en un escenario así de incierto y así de con vaivenes tan pronunciados. Chile este año es escenario de encuentros mundiales importantes. COP25 contra el cambio climático, el medio ambiente, y también la cumbre APEC, donde hay actividades que se han llevado a cabo acá en la zona. ¿Qué esperas tú de la APEC, de las economías del Asia-Pacífico? A ver, las economías del Asia-Pacífico han ido jugando, no hablamos de los últimos años, ya estamos hablando de periodos de 2-3 décadas donde han ido incrementando su influencia en el escenario económico mundial. Ya el peso económico de estas economías es cada vez más grande y por lo tanto van teniendo siempre un protagonismo cada vez mayor. Es interesante en esta oportunidad que los temas que se han tocado acá han tenido un especial foco en las pymes. Exacto. Y en tres elementos fundamentales de las pymes. Sí, el ingreso a las pymes en el mundo digital, la internacionalización y el acceso al financiamiento. Esos eran los tres grandes temas que se tocaron respecto a las pymes. Y ahí tal vez uno también podría haber esperado, dado que esta parte de APEC se está haciendo en nuestra región, sí, ¿ya? Haber también tenido algunas consideraciones respecto de cómo los territorios y las regiones de nuestro país también, y de nuestras economías, también constituyen plataforma para que las pymes puedan competir. Te voy a invitar a ver una nota respecto a lo que ha sido esta serie de actividades de la APEC acá en Concepción. Estuvo ayer el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y luego podemos seguir comentando, Ariel. Perfecto. 17 de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico estuvieron presentes en la 25ª reunión ministerial de pymes APEC. Presencia como la del subsecretario de Comercio de los Estados Unidos o el economista jefe del Ministerio de Industria y Tecnología China destacaron en esta jornada, donde se trataron temas como el fomento de la digitalización, financiamiento e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Cita dirigida por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien destacó el crecimiento de esta área en Chile.
141.000 empresas creadas en los últimos 12 meses. Este es el gran empuje del emprendimiento en Chile, que están creándose empresas a un ritmo nunca visto, y nuestra tarea es seguir estimulando esa creación de empresas y seguir estimulando su desarrollo. En esta oportunidad, el jefe de la cartera además respondió al proyecto laboral de las 40 horas semanales. Y es que recordemos que uno de los puntos del gobierno en contra de la moción de las parlamentarias comunistas es que se verían afectadas principalmente las pymes, que el Ejecutivo busca potenciar. Hay que hacerlo en forma muy paulatina, considerando una mejoría en el tiempo de la productividad del trabajo, que permite absorber, por ejemplo, que las pymes absorban, y las empresas grandes también, absorban el mayor costo laboral que implica una reducción de jornada. Y hacerlo también acompañado con la debida flexibilidad de jornadas, de manera que las empresas y los trabajadores puedan buscar los momentos más oportunos para trabajar más intensamente en algunos periodos del mes. En tanto, en temas económicos, el gobierno recibió una buena noticia, pues el IMASEC creció en un 3,2% en julio en comparación con igual mes en 2018. Nosotros lo que hemos tenido es un debilitamiento del primer semestre, consecuencia principalmente de lo que ha sido el comportamiento más desfavorable de la economía mundial, y siempre dijimos que ese primer semestre más débil iba a ser seguido de un segundo semestre mejor y de un próximo año mejor que este. Y para allá vamos caminando, pienso yo, y las últimas cifras tienden a confirmar ese pronóstico. Finalmente, con esta 25ª reunión del Foro Internacional, los representantes de las economías firmarán una declaración de los consensos alcanzados durante la semana APEC de la PYME y las nuevas iniciativas económicas desarrolladas. En términos generales, Ariel, este tipo de encuentros acá, a nivel local, ¿ayudan a descentralizar un evento que generalmente se concentraba en Santiago o en las ciudades que son sede oficial de este tipo de cumbres? O sea, por cierto que colaboran a posicionar en cierto modo la ciudad, pero también son eventos bastante puntuales y que son... Lo importante es cómo uno genera una gran cantidad de eventos de este tipo para ir posicionando nuestras regiones. Ahora, lo que yo te planteaba antes de ir a la nota, estos tres temas respecto a las pymes son tremendamente importantes, pero también, dado que en esta oportunidad este evento se desarrollaba en nuestra región, también tal vez podríamos haber planteado como tema la importancia de cómo nuestros territorios y nuestras regiones se constituyen en plataformas para que las pymes puedan efectivamente despegar, porque en el momento, a la hora de hablar de internacionalización, por ejemplo, es importante ver cómo también las pymes alcanzan a desarrollar ciertas economías de escala que les permitan llegar a los mercados internacionales en condiciones de eficiencia. Y para eso es importante desarrollar todo un sistema logístico regional y también poder desarrollar cadenas de proveedores y de servicios conexos que fortalezcan la competitividad de estas pymes que van a insertarse en el mundo, ¿ya? El ministro entregaba ahí un dato muy interesante que tiene que ver con la velocidad con que se han ido creando nuevas empresas, ¿ya? Junto con eso, lo relevante es luego ver las medidas que se requieren para que estas nuevas empresas también se sostengan en el tiempo. Ahora, Ariel, porque sabemos que el porcentaje de mortalidad de las pymes es y se crean empresas, elevado. pero se cierran otras. Hemos visto de los dos factores. Sí, lo importante es que la velocidad de creación sea más elevada que la velocidad de mortalidad, pero también que, como decía, que las pymes se puedan sobrevivir durante periodos más prolongados. Ariel, una pyme... Un gran porcentaje no pasa a los 5 años, 6 años. ¿Una pyme para sobrevivir o para ser exitosa tiene que exportar al mundo? ¿O no necesariamente? Porque parece que el norte está hacia allá. Lo que ocurre en el caso de nuestro país es que nosotros tenemos un mercado tremendamente acotado, muy pequeño. ¿Ya? Y a más nivel todavía, nacional, dices tú. A nivel nacional, y más aún cuando empezamos a pensar en mercados demandantes que sean regionales o mercados de nicho. Desde esa perspectiva, por cierto que es importante que las pymes puedan exportar
sobre todo también porque las tecnologías de producción hoy día enfatizan el logro de economías de escala. Cuando hablamos de automatización estamos hablando de producción en volúmenes importantes. Y esos volúmenes importantes tú los vas a poder insertar en mercados necesariamente grandes que nosotros no tenemos. Por lo tanto, ahí es donde es muy relevante cómo se logra llegar con producción de exportación afuera. Pero insisto, si bien el mercado es el mundo, toda la capacidad competitiva que tú puedas desarrollar necesariamente la tienes que desarrollar localmente, territorialmente. Y ahí, como decía, los sistemas logísticos, la eficiencia de todo el territorio y del sistema productivo es relevante. Ahora, ¿qué grado de importancia tiene la región del Biobío para el comercio exterior, sinceramente? Porque tú hablaste de plataformas, de un sinnúmero de proyectos que muchos de ellos están en la carpeta. Hoy se hablaba de la estrategia de desarrollo regional, está la plataforma logística hace años, el aeropuerto que se está arreglando para que pueda llegar a ser un terminal internacional, que es lo que quiere la región, que tampoco tiene un hotel 5 estrellas. Hay muchas deficiencias, pero por otro lado hay gente que dice, orgullosa de que no, que el Biobío es una parte importante de la economía nacional. ¿Será tan así? Ahora que no tenemos a Ñuble también. Aún sin Ñuble, la región del Biobío tiene un peso bastante importante dentro de las exportaciones del país. ¿Más que Valparaíso? ¿Más que la quinta región? Lo que pasa es que Valparaíso es un puerto y un punto de salida tremendamente importante, sobre todo el más importante de Chile, sobre todo ¿no? San Antonio en su rol como punto de salida. ¿Ya? No obstante eso, en términos de producción de exportación, nuestra región es una de las más importantes del país. Por cierto, y acá tenemos muchos puertos. Está la región de Antofagasta. Ahora, lo interesante cuando uno piensa en términos logísticos, en términos de puerto, es no solamente pensar en un puerto para la región del Biobío. ¿Ya? La única forma de pensar en un puerto grande, de gran escala, es ver a la región en un rol macro regional un poquitito mayor. Cómo nuestro sistema logístico puede prestar servicios de salida y también de entrada de productos para la región del Maule, para la región de Ñuble y para la región de la Araucanía también. Ser un gran centro logístico para la zona, para el macro territorio centro-sur. Pero para eso se necesitan recursos, se necesita plata, para poder habilitar Pichachén todo el año y no que sea solamente durante la primavera y el verano, para tener, ¿por qué no?, un corredor bioceánico, un ferrocarril a Argentina. El otro día veía en Ramales, en los documentales que hace Hugo Varela, también hablaba de este tren que iba a llegar, se supone, a las termas de Chillán y que también existía la posibilidad hace décadas de que pudiese conectar con Argentina. Pero todo eso se queda como en el imaginario de nosotros, Ariel, no avanzamos mucho en eso. ¿Será por el centralismo? Bueno, es evidente, desde Corbiobío lo hemos venido planteando desde hace muchos años. Desde la creación, Corbiobío ha planteado la importancia de descentralizar y la importancia de tener un desarrollo territorialmente más armónico en el país, un país que tiende a concentrar mucho su actividad en la zona centro, en la región metropolitana. Ahora, eso por cierto que requiere de grandes inversiones, de grandes proyectos en nuestra región. Hemos hablado de un nuevo dique para Asmar, que lo ponga en un estándar mayor. Hemos hablado de una plataforma logística, hemos hablado de nuevos puentes, de nuevas carreteras, pero también, ojo que necesitamos ordenar también nuestro sistema logístico con caminos interiores que a veces no son grandes proyectos, pero que son tremendamente importantes, por ejemplo, para el mundo agrícola y la conexión desde la provincia de Biobío, por ejemplo, con la zona portuaria. Bueno, ya que hablaste de la región del Biobío, señor director, preparemos la nota del presupuesto regional, la expectativa que hay cuando se conozca la cifra que le va a llegar a la región del Biobío. Se solicitaron 128.000 millones de pesos, Ariel. En la nota de Javier hablábamos de expectación, incertidumbre, pero también hay algo de pesimismo en algunas autoridades, principalmente por el momento de la economía y de que siempre llega menos de lo que se pide. Veamos la nota. Muy bien.
Esta es la curva de ingresos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Biobío. Lo rojo, claramente el número del año pasado que no dejó a nadie feliz, cifra que llegó a un poco más de 76.000 millones de pesos. Nos separamos de Ñuble y ahora la nueva región del Biobío defiende 128.000 millones de pesos como presupuesto 2020. ¿Cómo ve este panorama el intendente? Como región nosotros tenemos una expectativa de que naturalmente sea mucho más que lo que recibimos el año 2019. No obstante, también somos conscientes que un crecimiento de un 90% es algo que no va a ocurrir, digamos. Entonces, responsablemente hicimos un trabajo donde recogimos el interés de los consejeros regionales y ello, entiendo, de las personas a las que representan. El mínimo 71.000, que es lo mismo que tuvimos el año 2019, pero eso claramente no es lo que esperamos y no es lo que queremos y no es para lo que trabajamos. Pero contar con 128.000 millones de pesos sería ideal luego de las constantes reuniones del Consejo Regional, parlamentarios y diversos gremios de la región. El panorama económico actual del país sería uno de los factores que influyen en esta suerte de pesimismo acerca de cuánto sería la cifra final con la que contaría la región. Desde 80.000 a 128.000 estamos hablando que estamos prácticamente subiendo en un 50%, lo que es compleja el número y la cifra, y es de esperar que efectivamente la Presidencia de la República considere que la región del Biobío hoy por hoy, en este minuto, tiene una contracción económica violenta, que tiene que ver con los mercados externos, tiene que ver con la crisis entre China y Estados Unidos, tiene que ver con la baja del consumo y por tanto el escenario económico no se ve como el más halagüeño. Entonces, solo en arrastre la región tendría un monto que llega a los 86.000 millones de pesos. Por ende, este al menos debería ser el piso para la obtención de recursos. Sin embargo, no habría dineros para proyectos nuevos porque el monto comprometido suma 22.000 millones de pesos más. ¿Qué opina la Sociedad Agrícola del Biobío? Yo no quiero ser crítico con el presupuesto. Yo he visto a las autoridades muy motivadas, ¿cierto?, en conseguir la mayor cantidad posible de recursos para la región. En Biobío también hemos visto un incremento incluso de recursos y yo espero que esos recursos lleguen, ¿cierto?, y se puedan aplicar. Porque si bien es cierto, no son tantos los recursos que llegan a la región, son mucho más los recursos nacionales, ¿cierto?, que se aplican en la región por los ministerios, los servicios, sin duda que marcan la diferencia. Cuando uno, ¿cierto?, tiene buenos recursos regionales, yo siempre digo que son los recursos que muestran en definitiva la pinturita de las casas, ¿cierto? Uno se da cuenta que un recurso regional bien aplicado claramente cambia la vida de la gente positivamente. La decisión respecto a la cifra final del FNDR se discute a nivel central. Ahora hay que esperar finalmente cuáles serán los argumentos que harán feliz o no a la denominada nueva región del Biobío y donde el factor Ñuble ya no es excusa al momento de distribuir los dineros para las regiones. A ver, Ariel, 128.000 millones sería magnífico que llegaran, más allá de que obviamente la cifra igual es corta con lo que necesita la región. Pero uno acá escucha rumores trascendidos, declaraciones de gente de la política fuera de cámara. Yo he escuchado hablar de 100.000, a algunos hablar de 90.000. Chuta, y vamos bajando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pálpito? a ver, yo no quisiera pensar en cifras inferiores a lo que se ha pedido porque no solamente se trata acá de cifras, ¿ya? No solamente se trata de recursos, efectivamente, cuando uno observa, por ejemplo, el golpe que tuvo el presupuesto de nuestra región a propósito de la partida de Ñuble, uno ya considera que este año, o sea, para el presupuesto que viene uno debiera contar con recursos bastante mayores que los 70.000 que recibimos. Ya, pero ¿cuánto más? Hablemos ¿A ti te parecería que 100.000 millones es una cifra razonable? ¿O tú prefieres esperar y confiar en que puede acercarse el número a los 128.000? A los 128.000. ¿Por qué? Primero, a ver, nuestra región tiene razones para solicitar esto. Primero, como decíamos, el golpe fuerte en el presupuesto que significó la partida de Ñuble. Ahí hay un precedente. Segundo, tenemos serios problemas de pobreza en nuestra región, tenemos serios problemas de aislamiento en algunos territorios de nuestra región. La zona de rezago de Arauco. Tenemos zonas de rezago que es importante desarrollar. Y por otra parte, hay cartera de proyectos. Esta región tiene ideas de proyectos que son importantes para superar rezago que no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Exactamente.
Vamos a seguir conversando de esto, pero al regreso de la pausa, Ariel. Vamos y volvemos. Kino trae espectaculares premios y 5.200 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Kino trae espectaculares premios y 5.200 millones. Continuamos en Puntos de Vista. Estábamos hablando del presupuesto de la región del Biobío para el próximo año. Ojalá llegue una cifra cercana a los 128.000 millones de pesos, porque vaya que nuestra región lo necesita. ¿Es imposible que llegue igual que el año pasado, Ariel? En los 70.000. Sí, 76.000. No, yo diría porque ahí que pesó Ñuble, ahora el factor Ñuble sí, no está. Es demasiado bajo. Y yo creo que también aquí hay un tema de que se debe revisar la distribución del FNDR a nivel nacional, pero también se debe plantear, creo que por todas las regiones del país, la importancia de revisar la asignación de mayores presupuestos hacia todas las regiones, ¿ya? Nosotros, cuando hablamos de descentralización desde Corbiobío, lo planteamos, por cierto, en una lógica de desarrollo de nuestra región, pero también entendiendo que el problema del centralismo afecta a todas las regiones del país y que aquí no solo se trata de un tema de mayores recursos solamente, sino que se trata también de que estos recursos puedan ser decididos en nuestras propias regiones, con nuestras propias autoridades, por una razón bien sencilla, que tiene que ver con la pertinencia regional de los proyectos. ¿Ya? Por cierto, mientras mayor cercanía tenemos de las autoridades y de la toma de decisiones hacia las problemáticas regionales, se va generando una sintonía más fina respecto de los proyectos, de lo que se requiere, y se puede ir avanzando de una manera más decidida. Lo que está claro es que este esquema de centralismo no va a permitir que el país en su conjunto se desarrolle de manera armónica. Ojalá que se avance en materia de descentralización en este gobierno y los que vengan después, porque claramente se necesita. Nos queda un tema para comentar, el del proyecto de 40 horas, que sigue dando que hablar, que avanzó en la Cámara de Diputados. Hubo mucha polémica por los argumentos que se entregaron, bastante irrisorios, hay que reconocerlo, porque no tenían mucho fundamento. Por ahí salió hasta la selección chilena, pero lo concreto es que en el gobierno no se resignan, acusan a este proyecto de 40 horas de Camila Vallejo como inconstitucional, y lo más probable es que vayan justamente al TC, al Tribunal Constitucional de nuestro país. Estuvo el subsecretario de Economía en la semana acá en la zona y también habló de este tema. Veamos la nota y comentamos. Sesión de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Aquí por 7 votos a favor y 6 en contra se daba el vamos a la idea de legislar sobre la iniciativa del Partido Comunista de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Idea que el gobierno no aprueba y que el subsecretario de Economía dice que afectaría directamente a las pymes. Nosotros
Creemos que las pymes con el proyecto actualmente en tramitación sí pueden verse afectadas. Nosotros estamos proponiendo que haya una flexibilización en materia de adaptabilidad horaria y eso es lo que propone el gobierno para que ojalá no perjudicar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son quienes generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. La iniciativa ha sido constantemente cuestionada por el oficialismo porque, según ellos, disminuiría los ingresos de los trabajadores. Incluso el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, señaló que Chile estaría impedido de jugar una Copa América por la reducción de la jornada, generando críticas y burlas en redes sociales. Pero también habría otra razón. No están respetando la Constitución al presentar ellos un proyecto, una moción, que incide en el gasto público. No puede, y es evidente, no puede alterar los gastos que el gobierno tiene presupuestados para determinadas cuestiones. No pueden alterarlo ellos, porque el responsable de las finanzas, en definitiva, de cómo se manejan las finanzas del país, es el presidente de la República. Y que el proyecto sería inconstitucional sería la base para enviar esta discusión al Tribunal Constitucional la próxima semana, pese a que la discusión no ha terminado. Es un error de la derecha, es un error del gobierno. Tienen que asumir el costo de aquello. Es un proyecto, reitero, que la ciudadanía se ha identificado plenamente con aquello, el de una jornada de 40 horas. Y por tanto, si el gobierno recurre a esta tercera Cámara, como nos amenazaron permanentemente durante más de un año en el proceso legislativo, creo que están mostrando la verdadera cara de la derecha. La discusión continúa en el mundo político porque los argumentos técnicos han pasado a segundo plano. Argumentos que podrían destrabar la discusión y han sido los más escasos en las diferentes instancias de trabajo sobre este tema. A ver, Ariel, más allá de la opinión que tiene uno como persona, como ciudadano respecto a este proyecto, ya se instaló en el colectivo, ya se instaló en la gente, están todos comentando esto, le puede gustar al gobierno o no, y la gente habla más del proyecto de 40 horas que del de 41 con flexibilidad del Ejecutivo. ¿Hacia dónde va esto? ¿Tiene futuro la iniciativa de la centroizquierda? Así como está, con todos los chilenos pendientes, o una gran parte. Yo quisiera resaltar en esto la manera en que termina la nota, y que tiene que ver con la discusión técnica también, que es tremendamente importante. ¿Ha estado ausente? Yo tengo la impresión que en el debate público, por lo menos, y en lo que ha aparecido en la respuesta, sobre todo en este tema de la Copa América, creo que... En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Se ha carecido de la importancia que también se le debe dar a la visión técnica de estos proyectos. Se ha caricaturizado. Creo que eso es tremendamente importante. Ahora, dicho eso, hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Yo tengo la impresión que las empresas que son más grandes, las empresas que son más fuertes, no debieran tener grandes complicaciones para irse adaptando a este proyecto. ¿Qué ocurre con las pymes? También con las pymes se van a ir dando distintas realidades. ¿Ya? Hay algunas que tienen muy indexada la producción a jornada y por lo tanto ahí pueden haber algunas dificultades. Entonces, por cierto que la gradualidad es relevante, pero también esta gradualidad que uno pudiera pensar si el proyecto se va a ir implementando en un plazo relativamente largo, no se trata solo con tiempo para que las pymes se vayan adaptando, sino también creo que vamos a hacer en ese tiempo para ir fortaleciendo a las pymes en la dirección de que se puedan fortalecer, porque en Chile tenemos un problema de productividad también bien importante. Justamente, un sector del empresariado dice, el trabajador chileno no produce mucho, no produce lo que se espera para estar al nivel de la OCDE, ¿cómo le vamos a quitar la jornada laboral? Va a producir menos. Pero tampoco significa que vaya a elevarse la productividad por trabajar más. Correcto. ¿Cómo se llega al equilibrio? Lo que ocurre es que... por ejemplo, hay primero una impresión de que
uno de repente escucha ciertas cosas, que nuestro problema de productividad pasa porque, por ejemplo, el trabajador chileno saca la vuelta. Lo cual yo lo encuentro una falta de respeto, porque conozco a muchos trabajadores que no sacan la vuelta. Correcto. La problemática no está vinculada a eso, está vinculada más bien a los tipos de tecnología y a las inversiones que se van desarrollando. A la calidad del trabajo, a las condiciones. Claro, y también a los segmentos productivos en los cuales nosotros nos vamos insertando. ¿Ya? Nuestra economía tiene un problema estructural de años que se ha venido planteando ya de generación de valor. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con cierto tipo de inversiones que, por cierto, requieren también de la participación del trabajo, pero ahí, cuando pensamos también en participación del trabajo con inversiones en alta tecnología que desarrollen productos con mayor valor agregado, tenemos la importancia de la educación. Entonces también, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en capacitación para ir incrementando la productividad? Por lo tanto, aquí no se trata solo de una hora más, una hora menos, mayor flexibilidad, que pueden ser elementos importantes, pero los elementos de fondo de nuestra productividad tienen que ver con cosas bastante más relevantes. No basta, siguiendo esa lógica, con que el empleador le pague el sueldo al trabajador y le diga trabaja, y trabaja harto. No basta ya con el puro sueldo. Correcto, tenemos que empezar a implementar otros elementos que son importantes. Una serie de factores, porque me acuerdo el caso que dio a conocer alguien de Codelco, un ex directivo de Codelco, no sé si era de Codelco, pero cuando se comparaba la producción minera peruana con la chilena, los números de la producción de la minería en Perú eran mejores que los de la producción chilena, pero la normativa laboral en Perú es mucho más frágil que la normativa laboral en Chile. Entonces tenían los peruanos más productividad en minería, pero no se respetaban todos los derechos laborales que se respetan en Chile, por la ley que tenemos. Yo creo que nuestra apuesta debe ser a incrementar aceleradamente la productividad, pero no por la vía de empleos más frágiles, ¿ya? O no por la vía de legislaciones laborales más laxas, ¿ya? Sino al contrario, con una inyección de educación, con una inyección de capacitación y con inyección en apoyo tecnológico, sobre todo para las pequeñas empresas que allá hablábamos delante, internacionalización, generación de valor. Entonces, ¿cómo fortalecemos también esa área para que la productividad crezca por esa vía? ¿No? Y el empleador tiene que invertir, tiene que meterse la mano en el bolsillo, o con ayuda pública igual. Yo creo que es una decisión que tenemos que tomar como todo el sistema. Como Estado. Porque también cuando hablamos de una capacitación más avanzada o de un capital humano más avanzado, también tenemos que hacer inversiones bastante decisivas en educación básica y media, porque el capital humano no solo se construye en el momento en que tú entras a la vida laboral, sino que aquí hay toda una trayectoria que hay que fortalecer. Nos falta tanto por avanzar, Ariel. Muchísimo. Y muchas veces nos quedamos en la pelea chica. Correcto. En la politiquería. Nos falta mirar lo sistémico y de manera más integral. Y la voz de los expertos, de la gente que sabe. Gracias, Ariel Llévenes, por venir a Puntos de Vista. Muy interesante el programa, panorama económico de nuestro país y la región. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Mañana estará con ustedes en las noticias, 21 horas, Hugo Varela, además con un nuevo capítulo de Ramales. Y nuestra solidaridad con Hugo Varela y todo el equipo que lamentablemente sufrió la mano de la delincuencia, Ariel, porque realizando un reportaje de Ramales, esta serie de documentales de los trenes, ferrocarriles, en la 9ª región sufrieron un asalto. Afortunadamente nada a ellos les pasó en su integridad física, pero le robaron algunas especies, y nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Buenas noches. Un saludo para Hugo y compañía.